Sí. Bueno, bienvenidos al lado B. Vamos hoy día a hacer un pequeño cambio y vamos a entrevistar a un filósofo, Rafael Mora, sobre los viajes en el tiempo y qué es lo que la lógica nos puede decir un poco sobre el tiempo y sobre esta cosa tan extraña de los viajes en el tiempo. Pero primero yo quiero contestar al doctor Torri, contar mi caso personal de que mi mamá era justamente RH negativa y ya había tenido una hija antes, así que tenía todos los anticuerpos contra su hijo. Así que no sé si esa sea la causa de mi misoginia. Pero bueno, pasemos a Rafael. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo está? Rafael, bueno, vamos a hablar de temas un poco complejos, pero vamos a hablar con toda la naturalidad, como si estuviéramos ahí en el patio de letras en San Marcos. El tema de fondo es el tiempo. ¿Tú qué piensas que es el tiempo? Bueno, el tiempo podemos definirlo como la sucesión de momentos. De repente sería esa una manera de abordarlo. También habría que, por ejemplo, retomar la tradición filosófica. Se dice pues que el tiempo, según Aristóteles, es la medida del movimiento. Porque él considera pues que el movimiento justifica el tiempo, de tal forma de que si no existiera en el mundo movimiento, si todo se detuviera, tampoco existiría el tiempo. Pues tú sabes que admirable es Aristóteles, porque parece que siempre la chunta en todo. Una de la definición moderna de física de tiempo es justamente el cambio, y la medida del tiempo es la medida del cambio. Entonces, ya más adelante vamos a hablar de eso, pero siempre causa admiración Aristóteles. ¿Tú Sí, estás de acuerdo con él? sí, aunque para los términos que voy a intentar tratar el tema de los viajes del pasado, el tiempo considero una especie de conjunto de tres cosas, ¿no? Justamente el tiempo comprende pasado, presente y futuro. Yo tengo entendido por el trabajo que tú has hecho, bueno, Rafael ha hecho un trabajo sobre la lógica, o sea, digamos, es un análisis de los viajes en el tiempo, pero a través del instrumento de la lógica, que nosotros ya hemos hablado, que trata de más o menos justificar de una manera formal estos fenómenos. Pero hay un criterio del tiempo es como una dirección, o sea, por ejemplo, un rango de libertad. Por ejemplo, una de la dimensión, hay tres dimensiones espaciales, y la cuarta es el tiempo. Y el rango de libertad sería hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Presente, pasado y futuro. Eh, entonces, hay una serie de paradojas cuando uno habla del viaje en el tiempo, De ¿cierto? acuerdo. Por ejemplo, a mí se me ocurre la primera paradoja es que realmente cuando uno viaja al pasado, si se pudiera viajar al pasado, digamos, si digamos en el pasado yo estoy solo en una banca, entonces luego yo viajo al pasado y me encuentro conmigo en la banca y me siento al costado. Entonces, ese viaje al pasado en que hay dos personas en una banca, es distinta a ese pasado en que había una sola. Entonces es como si no fuese un viaje al pasado, sino a otro pasado. Y, Mm, y esa es una. Y otra es cuando uno viaja al pasado, el encuentro, digamos, de mí con mi ser del pasado, ese encuentro es como si ocurriera en un presente, o sea, es como si al mismo tiempo fuera pasado y presente. Y eso es medio es posible. La lógica lo podría modelar. ¿Tú qué dices de todo esto? claro. La naturaleza del tiempo, pues, como ya dijo Agustín de Hipona, es bastante escurridiza. Porque, por ejemplo, el pasado ya no existe, el futuro todavía no existe y el presente deja de existir a cada momento. Entonces, ni pasado, ni presente, ni futuro se mantienen. Bueno, pero sí, es cierto, se presentan una serie de paradojas, una serie de contradicciones con relación a los viajes. La más recurrente es esta, pues, la del abuelo. ¿Puedes explicarla brevemente para que te entienda cualquiera? Sí, Por favor. la paradoja del abuelo vendría a ser esta cuestión. Imaginemos que yo viajo al pasado y mato a mi propio abuelo, siendo él muy joven, de tal forma que no ha procreado a mi padre. Entonces sucedería pues de que yo no existiría. Ahora bien, si ocurre esto, si yo no hubiera existido, entonces yo no hubiera viajado al pasado y por lo tanto yo no hubiera matado a mi abuelo. Es entonces así que si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo, entonces ocurre pues de que yo no existí, pero si no existí, entonces no viajé al pasado y no maté a mi abuelo. Y ahí se da una contradicción, ¿no? Del tipo P que nos lleva a la contraria. Bueno, sí, es una serie de contradicciones como la duplicación de la persona que usted plantea,
sí, pues habría dos yoes, por así decirlo. Ahí planteo un estudio de Jack 1 y Jack 2, ¿no? Que se encuentra con su propio yo. Claro, a menos que hay un famoso cuento de Borges en que él se encuentra consigo mismo, ya viejo se encuentra con él más joven. Pero alguien podría decir que la solución para eso es considerar, digamos, que nosotros no somos los mismos todo el tiempo. O sea, que el que Rafael Mora que entró acá al estudio no es el mismo que está sentado ahorita. Y cuando se vaya va a ser otro también. Ujú. Tengo entendido, yo he leído tu trabajo, que me parece bastante duro de entender, bastante complicado, pero muy riguroso, que uno de los problemas que tienen estos viajes en el tiempo es el problema de la identidad. O sea que el problema, me imagino que la identidad es como, a pesar de que nosotros cambiamos, a pesar de que el tiempo es cambio, seguimos siendo nosotros, o por lo menos tenemos la ilusión de que somos nosotros mismos. ¿Tú qué dices ahí? Claro, sí, pues en realidad hay que tomar en cuenta de que si uno lo toma de la forma empírica, la cuestión del viaje en el tiempo va a chocarse con la imposibilidad pues material, ¿no? El mismo Stephen Hawking, por ejemplo, que ya hace poco falleció, dudaba de eso, de que los seres humanos viajaran en el tiempo. De nuevo, en lógica no vemos cuestiones empíricas, sino puramente de posibilidades conceptuales. La lógica pues no trata sobre el mundo, sino de nuestra manera de hablar sobre esas cosas. Y precisamente esta serie de problemas con relación a la identidad, sí, pues en el tiempo la identidad de un objeto o una persona va cambiando. Esto también tiene que ver mucho con otros problemas vinculados en filosofía. Por ejemplo, el problema del yo, que ya se ve en Hume, ¿no? El yo es algo que va en constante cambio y que no se mantiene. Entonces, ¿cómo puedo decir que el yo de ahora es el yo de aquí a 5 años, de aquí a hace un minuto, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, se presenta esa serie de contradicciones, digamos, de cosas curiosas que uno encuentra. Inseguridades, ¿no? Yo he visto que hay dos panoramas del viaje del tiempo. Uno o mejor dicho, de esa mirada de la lógica del tiempo. Una mirada lineal en que hay un solo pasado, el presente puntual y el futuro. Creo que tú tienes ahí por ahí un diagrama. Sí. Y unos en que se permiten las ramificaciones. O sea, hay una Exacto. lógica en que no hay ramificaciones. O sea, solo hay un futuro, solo hay un pasado. O creo que solamente solo hay un pasado. Pero hay uno que permite las ramificaciones, que se parece un poco al mundo de algunos físicos teóricos de los miles de mundos posibles, de Paul Dirac, y en que, que no solo el futuro es ramificado, sino también el pasado es ramificado. Me acuerdo, ¿puedes explicar esa parte, por favor? Sí, esta cuestión de la linealidad del tiempo es bastante, digamos, el dogma que se maneja, ¿no? El tiempo es lineal, viene de un pasado, permanece en un presente, se dirige hacia un futuro, y de hecho es la concepción que se tiene, al menos ya que se estandariza con los ilustrados, ¿no? Incluso se habla de un progreso, ¿no? El tiempo con respecto a del desarrollo humano progresa y avanza. Eh, claro, ahora bien, la cuestión es esta, de que la lógica, al menos la lógica mínima, lo que intenta es, digamos, plantear con axiomas, con proposiciones, modelar este discurso acerca del tiempo. Pero claro, sobre el futuro, ¿no? Hay muchos que plantean que el futuro es incierto, ¿no? ¿Qué pasará de aquí cuando yo, por ejemplo, deje este programa y me vaya a mi casa? Puede ser que me pase algo, por ejemplo, a lo mejor, y que ya no exista, o que simplemente en vez de ir a mi casa, pues vaya a otro lugar. Entonces, algunos hablan acá de un futuro indeterminista. Y aquí pues se revela la figura de Guillermo de Ockham, ¿no? Algunos retoman esta figura en Guillermo de Ockham, que el futuro puede ramificarse, pueden haber distintos futuros, pero según la lectura de Peirce, o de Peirce, como pronuncian bien los de habla inglesa, ¿qué sucede? Sucede que él plantea pues de que en realidad no tendría por qué haber esa ramificación, porque de todas maneras el futuro es uno. Sí, claro, tú planteas que hay posibilidades, ¿no? Dentro de tu incertidumbre, pero lo que, como dice la canción, solo ocurre uno. Claro, siempre pasará, ocurre uno. exacto, solo va a ocurrir uno, ¿no? Y hablar de ramificaciones, de otras líneas temporales, es realmente... Volar. Los pragmatistas son en ese sentido pues pragmáticos. A menos que se diga de que uno está atrapado en una línea, uno de esos caminos, uno de esos senderos que se bifurcan,
Y hay otros yo nuestros se van por Claro. los otros caminos Claro. y no hay comunicación. Mire, que quiero hacer una pregunta puntual. Tengo entendido que para que haya viajes en el tiempo, o sea, si hay una posibilidad de un viaje hacia el pasado, eso obliga a admitir esa mirada del tiempo ramificado, ¿verdad? O sea, Claro. no puede, o sea, no, sería incompatible pensar que se viaja al pasado y es lineal. Eso no es posible. Exacto. La lógica lo que plantea es la ramificación hacia, o sea, la lógica, la interpretación ocamista de la lógica temporal plantea la ramificación hacia la derecha, o sea, hacia el futuro. Pero también yo sostengo que podría haber una ramificación hacia la izquierda, es decir, Pero, hacia el pasado. Y como usted dijo, hacia el pasado, pero en otra línea temporal, en una línea temporal paralela. O sea, yo puedo viajar al pasado, pero no a mi pasado, sino a otro pasado. Otro pasado que va a generar otros futuros. pero que no recuerdas, pero que no, del que no tienes ningún recuerdo ahora. Claro, sí, pues, o sea, Bien, porque bien. la idea era esta, ¿no? De que si yo viajo al pasado obedeciendo más o menos la paradoja, generan, por ejemplo, como tú dices, dos personas, la posibilidad de mi propia inexistencia, por ejemplo, ¿no? Por eso, la mejor forma de entender esto es que si uno viaja al pasado, no viajaría a su pasado, sino a un pasado de otra línea temporal. Y eso generaría ramificaciones hacia la derecha en futuros contingentes. Bueno, este tema es muy interesante. Quisiera cerrar, volviendo a Aristóteles, en este asunto de que si el tiempo fuera cambio, en realidad lo único que existe es el presente, o sea que es un presente que está cambiando. Y hablar de viajes en el tiempo sería como hablar de viajes a un lugar, o sea, confundir el tiempo con el espacio y con las propiedades del espacio. Igual este asunto del tiempo es bastante enigmático, parece que el más complicado de toda la filosofía. Pero te felicito por este trabajo sobre la lógica de los viajes en el tiempo, me parece fascinante. Bueno, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias.